El tema de ahora dice razones de cambio relacionadas, sección 4.2 de su libro de texto. Estos son los ejercicios con los que les sugiero practicar. Página 200, 201, 202, del 1 al 33. Al inicio dice la derivada de y de x de una función y igual f de x es su razón de cambio instantánea con respecto a la variable x. Aquí quiero hacerle resaltar razón de cambio instantáneo. Esta frase usted siempre la va a relacionar con la notación de derivada de y de x en este momento. Luego va a ser con respecto al tiempo. En general dice, una razón de cambio con el tiempo es la respuesta a la pregunta, ¿cuán rápido cambia la cantidad? Hasta ahorita hemos analizado cuán rápido cambia la velocidad, hemos analizado cuán rápido cambia la aceleración. Pero ahora vamos a ampliar ese concepto. Dice, si B representa el volumen que cambia con el tiempo, entonces, mire, dB de t, ya comenzamos a trabajar con notación de derivada, es la razón o cuán rápido cambia el volumen con respecto al tiempo t. Aquí vamos a borrar este número, realmente va en esta parte. Sería dB de t igual 5 pies cúbicos por segundo. Significa que el volumen aumenta 5 pies cúbicos cada segundo. ¿Cómo sabemos que aumenta? Porque la derivada es positiva. Si disminuye, la derivada sería negativa. Entonces, otra vez, mire, si B representa el volumen en que cambia con el tiempo. Seguimos insistiendo en esto, cambia con el tiempo, que es derivada de B con respecto al tiempo. En forma semejante, si una persona camina hacia el poste mostrado en la figura que tengo acá, a una razón constante de, en este caso, de 3 pies por segundo, entonces sabemos que de x de t es negativo 3 pies por segundo. Por otra parte, si la persona se aleja, o sea, del poste, de x de t es 3 pies por segundo. Las razones negativas, vamos a resaltar esto porque es importante, las razones negativas y positivas significan, por supuesto, que la distancia x de la persona al poste disminuye. En esta primera gráfica o en este primer esquema, la persona va hacia el poste. ¿Qué significa? Significa que esta distancia x, en un momento dado, la persona estaba acá, ahora está acá. Observe cómo la distancia x va disminuyendo. Por esa razón es que en este caso, la derivada de esta variable llamada x, siempre con respecto al tiempo, aquí es negativa, porque esta distancia va disminuyendo en el problema. En cambio, en el ejercicio, en la segunda parte, dice que la persona se aleja. Eso significa que el valor de x, digamos que estaba aquí al inicio, luego va acá, va aumentando. La derivada de esta variable con respecto al tiempo ahora va a ser positiva. Si la variable de la cual usted está hablando va aumentando, la derivada es positiva. Si la variable de la cual usted está hablando va disminuyendo, entonces la derivada es negativa. Aquí tenemos unas directrices o procedimientos para resolver este tipo de ejercicio. Dice el primer ítem, lea varias veces con cuidado el problema. Si le es posible, trace un esquema. O sea, hay que leerlo hasta entender de qué nos está hablando el ejercicio. Identifique con símbolos pueden ser letras, todas las cantidades que cambian con el tiempo.
Número 3, escriba todas las razones que se proporcionan. Pero aquí hay un dato importante. Todas las razones que se proporcionan. Use notación de derivada para escribir la razón que desea encontrar. Tanto la que desea encontrar como los datos que nos dan. Escriba una ecuación o función que relacione todas las variables que haya introducido. Al final dice diferencie con respecto al tiempo la ecuación o la función encontrada en el paso anterior. Este paso puede requerir el uso de diferenciación implícita. La ecuación después de la diferenciación relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable. Vámonos rápidamente al ejercicio número 1. Dice, un cubo se expande con el tiempo. Pregunta, ¿cómo está relacionada la razón a la cual crece el volumen con la razón a la que aumenta la arista? Como dicen las directrices, lea varias veces el ejercicio para que entienda. Por ejemplo, lo primero que yo logro identificar es que estamos hablando de un cubo. ¿Ok? Lo segundo es que se expande. Si se expande, significa que su variable va a ser, su derivada, perdón, va a ser positiva con respecto al tiempo. ¿Mire? Entonces, un cubo se expande con el tiempo. Dice ahora, ¿cómo está relacionada la razón? Vamos ahora, ya desde el momento que están hablando de razón, están hablando de derivada, a la cual crece el volumen. ¿Mire? Aquí ya a usted le están diciendo la razón del volumen. Esa frase usted la traduce en notación de derivada de esta manera. Dice, la razón a la cual crece el volumen, esa es nuestra incógnita. Dice, con la razón a la que aumenta la arista. ¿Ok? Entonces aquí hay otro dato, mire, otra razón a la que aumenta la arista. Vamos a suponer que de ese cubo, la arista la vamos a llamar A. Entonces vamos a tener de A de T. Aquí está, mire. Entonces lo que le estoy enseñando en este momento, después de haber leído el ejercicio y determinar que habla de un cubo y que habla del volumen, es escribir estas frases en las cuales habla de razón como notación de derivada. La primera dice razón a la cual crece el volumen, dB de t. Razón a la que aumenta la arista, de A de t. Vamos ahora a establecer la ecuación. ¿Qué ecuación me relaciona estas letras B y T cuando habla del volumen de un cubo? Le va a ayudar mucho recordarse cuál es la fórmula del volumen de un cubo. La fórmula del volumen de un cubo, partiendo que la arista es A, va a ser igual a al cubo. Esta es la fórmula del volumen. Pero a nosotros lo que nos piden es la derivada del volumen. Entonces usted de esta ecuación deriva el volumen con respecto al tiempo y deriva también el lado derecho, que sería 3a al cuadrado, la derivada implícita con respecto a cada variable, siempre con respecto al tiempo, de a de t. En este ejercicio es todo lo que le piden. ¿Cómo está relacionada? Ahí está la relación, hay una igualdad, la razón a la cual crece el volumen con la razón a la cual aumenta la arista. Escribimos la ecuación y derivamos. Recuerde que aquí también derivé b. Lo que pasa es que la derivada de b es 1. Por la derivada, siempre en forma implícita, de b de t. A eso se refieren las razones de cambio relacionadas en esta sección. Vamos a irnos rápidamente al ejercicio número 5 para que usted pueda ir entendiendo un poco más. Aquí lo vamos a hacer un poco más despacio y si usted quiere participar, será bienvenido. Dice un rectángulo. Aquí ya tengo una figura, mire, rectángulo. ¿Ok? ¿De qué me estarán hablando de ese rectángulo? Se expande con el tiempo. Otra vez, mire, expande con el tiempo.
Quiere decir que por ahí va a ser alguna derivada con respecto al tiempo. La diagonal, aquí ya le está hablando de una letra en especial, dice la diagonal del rectángulo aumenta a razón de 1 pulgada por hora. Ok, antes de continuar, para ir colocando las letras, yo voy a dibujar la figura de la que haga el ejercicio, que dice un rectángulo. Entonces, ahí lo tenemos. Aquí empieza a hablar de algo que conocemos como diagonal, un segmento de recta que une vértices opuestos. Vamos a ver qué tan acertado lo podemos hacer para que usted pueda identificar en ese esquema todas las letras de las cuales vamos a estar hablando. Aquí tenemos nuestra diagonal. Vamos a identificarla con la letra C. Usted puede utilizar la letra que usted desee. Le dice, la diagonal del rectángulo aumenta a razón de 1 pulgada por hora. Vamos a escribir en notación de derivada esta frase. Razón de quién? De la diagonal. Y mire, con respecto al tiempo, dice hora y de C de T va a ser igual. Y como dice aumenta, va a ser positiva la respuesta acá de derivada. 1 pulgada por hora. Los datos de derivada, a usted el ejercicio siempre se los va a dar positivo. Usted decide si va a ser positivo o negativo dependiendo de lo que está hablando el enunciado. En este caso, el concepto de aumentar significa signo positivo. Luego dice, la longitud crece. Bueno, vamos a ponerle acá longitud a esto y vamos a llamar L. Dice crece. Ok, entonces, ¿cómo crece? Ya sabemos que la derivada va a ser positiva, ¿verdad? Porque dice aquí, crece, mire, a razón. Otra vez tenemos una derivada. Entonces vamos a tener que la derivada de la longitud con respecto al tiempo va a ser igual a positivo porque crece 1/4 pulgada por hora. Perfecto. Vamos a la pregunta, dice, ¿cuán rápido crece el ancho? Bueno, coloquémosle una letra para el ancho. Vamos a ponerle A. ¿Cuán rápido crece el ancho? Esa es nuestra incógnita. Pero, como dice, ¿cuán rápido crece el ancho? Cuando este mide 6 pulgadas y la longitud mide 8 pulgadas, está hablando de derivada de A, porque así hemos llamado al ancho, de T. Esta es nuestra incógnita. Bueno, hasta ahorita hemos aplicado varios pasos de las directrices. Número 1, leer el problema y entenderlo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el escenario del problema? Número 2, hacer un diagrama e identificar en ese diagrama las letras de las cuales nos está diciendo el ejercicio que varían con respecto al tiempo. Una diagonal, una longitud, una anchura. Otra cosa que hemos hecho es traducir las frases como razón siempre a derivada, ya sea como un dato conocido, como es la derivada de la diagonal y la derivada de la longitud, o como una incógnita, la derivada del ancho con respecto al tiempo. Lo que viene ahora es identificar, el diagrama le va a ayudar, qué fórmula le relaciona las 3 letras. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué fórmula usted cree que le relaciona estas 3 letras de las que usted conoce, principalmente de las que aprendió en geometría y trigonometría? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué fórmula de las que usted aprendió en esa clase le relaciona estas letras con esta figura? El teorema de Pitágoras. Correcto, el teorema de Pitágoras. Mire, aquí tenemos un triángulo rectángulo en esta parte. ¿No? Esto es un triángulo rectángulo. ¿Ah? Aquí está, mire, este es un triángulo rectángulo.
Entonces, en el triángulo rectángulo se aplica teorema de Pitágoras o en algunos casos razones trigonométricas. ¿Por qué aquí es el teorema de Pitágoras y no razones trigonométricas? Porque aquí ni conocen el ángulo ni les preguntan el ángulo. Entonces, no vamos a usar razones trigonométricas, sino lo que su compañero dijo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso va a ser la diagonal, será igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces vamos a tener L al cuadrado más A al cuadrado. Esta es la ecuación. Ecuación que el ejercicio no se la dio directamente. Usted tiene que identificar y recordarse. Si alguna de estas ecuaciones no recuerda, el libro de texto tiene una sección de recursos donde están todas estas fórmulas. ¿Qué fórmula va a utilizar normalmente en esta sección? El teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, fórmulas de volumen de algunas figuras, fórmulas de áreas de algunas figuras, el concepto de triángulos semejantes. Eso es lo que normalmente va a utilizar en esta sección. Una vez que usted tiene la ecuación, comienza a derivar implícitamente. La derivada de c al cuadrado va a ser 2c y siempre se multiplica por dc dt. Siempre implícitamente con respecto al tiempo. Todas las variables implícitamente con respecto al tiempo. En el siguiente término va a ser 2L implícitamente de L de t. Y en el último término va a ser 2A multiplicado implícitamente por dA de t. En esta ecuación usted puede observar que todos los términos están multiplicados por 2. Entonces usted puede cancelar ese factor de 2 de todos los términos. Y recordar que lo que nos están preguntando es de A de t. Usted tiene en este momento dos alternativas. Despejar de la fórmula que tiene en este instante copiado en la pizarra o sustituir para ver qué se le hace más fácil. Por ejemplo, ¿conozco el valor de C? No. No conozco el valor de C. Mire, tengo el valor acá. Si usted se observa, dice cuánto mide. Si el ancho crece, dice en 6 pulgadas. O sea que el ancho A es igual a 6 pulgadas. Y tenemos que la longitud es 8 pulgadas. Pero no conozco C. Ok. Yo puedo conocer C y usted también. ¿Por qué? Podemos utilizar la misma fórmula del teorema de Pitágoras para identificar C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más L al cuadrado. Bueno, vamos a seguir el mismo orden que utilicé al inicio. L al cuadrado más A al cuadrado. Aquí no va a derivar. El objetivo acá es encontrar el valor de C. Nos queda entonces L, que es 8, al cuadrado va a ser 64, más A, que es 6 al cuadrado, nos va a dar 36. 64 más 36 es 100, raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces ya tengo, mire, el valor de C y lo vamos a ir sustituyendo. Entonces el valor de C, este de acá, lo escribimos entre paréntesis y es 10. De C de T es un dato que también yo ya tengo. Aquí está, mire, de C de T vale 1. ¿Okay? Igual, el valor de L, mire, el valor de L si lo conozco, vale 8. Se lo sustituyo. De L de T también lo conoce y es un cuarto. Más el valor de A también lo conoce, que es 6. Pero de A de T es nuestra incógnita, así que la copiamos nada más de A de T.
Hacemos algunas operaciones algebraicas. Aquí nos va a quedar 10. Aquí nos va a quedar 8 por un cuarto, va a ser 2, más 6 de A de T. El 2 pasa a restar, nos va a quedar 8. El 6 pasa a dividir. Y aquí tengo mi respuesta que tengo que simplificar. De A de T. Esa es nuestra incógnita, recuerde. Entonces tenemos mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Pero tenemos que ponerle las unidades. Las unidades que vamos a obtener aquí es como las unidades que usted obtenía en velocidad, metros por segundo. Pero acá está hablando de, mire, pulgadas por hora. Entonces usted pone pulgadas por hora igual a de A de T, que es nuestra incógnita, si usted se recuerda. De A de T era nuestra incógnita. Bueno, aquí está su respuesta. ¿Qué significa esta respuesta? Como nos dio positivo, significa que el ancho aumenta a una razón de 4/3 en decimales 0. No, vamos a ver, 4/3 sería 1 punto, ¿verdad? 1.33 pulgadas por hora. Eso es lo que significa. Ahí tiene resuelto el problema número 5. Con este problema sí espero que usted empiece a entender cómo se desarrollan esos problemas de relaciones, de tasas de razón relacionadas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda del proceso que usted quiera saber? Perfecto. Vamos a continuar entonces acá con el ejercicio número 13. Voy a hacer algo acá para que quede claramente establecida la división. Vamos a pasar una raya acá. Ya está. Entonces aquí tenemos el ejercicio número 13. Dice, una persona de 5 pies de altura. Ya le dan el diagrama a usted en este ejercicio. ¿Mire? Como le dan el diagrama, en el diagrama vaya usted colocando esa información. Ustedes nos dicen que 5 pies de altura, esa altura se toma en este caso perpendicular. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá una raya vertical y dice que esa persona tiene 5 pies de altura. 5. Vamos a poner nada más la letra o el valor del numérico 5, perdón. Dice, se aleja caminando del poste de 20 pies de altura. Tenemos que el poste tiene una altura de 20 pies. Vamos a poner las unidades. Podría ser que en algún ejercicio le estén hablando de unidades diferentes y usted tendría que hacer alguna conversión. Dice, se aleja del poste, ¿ok? Si se aleja del poste, significa, mire, aquí tenemos su dirección, ¿ve? Se va alejando del poste. Recuerde que esta información nos dice que si se va alejando del poste, que por lo tanto esta distancia que no conocemos en este momento y que vamos a llamar X, vamos a ponerla acá, esta distancia se va alargando porque digamos que en este momento aquí está la persona, pero más adelante va a estar acá. Quiere decir que la distancia de la persona al poste cada vez se va haciendo más grande. Significa que esta derivada va a ser positiva. Dice acá, a una razón, mire, desde el momento que le dan esta palabra, por ejemplo, va a escribirlo en forma de derivada. Parte de eso, mire las unidades, pies por segundo, es derivada. ¿Ok? ¿Derivada de quién? Bueno, estamos hablando en este caso de la distancia x. Eso significa que usted pone dx de t igual a 3 pies por segundo. 3 pies por segundo. Aquí está. Perfecto.
La pregunta que le hacen es, ¿a qué razón crece la sombra de la persona? Usted sabe que si aquí hay una lámpara, aquí se va a proyectar una sombra que está identificado aquí con este segmento de recta un poco más grueso. Así que vamos a ponerle acá otro color. Vamos a ponerle color azul. Y vamos a ponerle la letra S por sombra. Te dice, ¿a qué razón crece la sombra? Hay que traducir esto en derivadas también. ¿Ve? ¿A qué razón crece? Va a ser positiva. ¿Quién? La sombra. ¿Qué letra es? S. Usted viene y me la escribe como de S de T como la incógnita. Esto que hemos hecho o que he hecho en este momento es crucial para poder hacer el ejercicio. Número 1, leerlo hasta entenderlo. Número 2, hacer un diagrama si no se lo dan. Si se lo dan, en el diagrama ponga todos los datos que le está dando el enunciado. Número 3, traduzca todas las frases que habla de razón, de aumento, de crecimiento, en notación de derivada, ya sea como un dato o como la incógnita. Cuando ya tenemos establecido las letras y las derivadas, procedemos a la ecuación. Yo quisiera que ustedes me dieran una idea qué concepto vamos a aplicar en este ejercicio, porque no solo tenemos un triángulo, ¿eh? Aquí tenemos un triángulo. Podría decir usted Pitágoras, sí, pero tengo X acá una parte del segmento y tengo S otra parte del segmento. Y acá tengo otro triángulo también rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué se acuerda usted de trigonometría? La semejanza de La triángulos. semejanza. Así es. Utilizar semejanza de triángulos. Muy bien. Todo lo que usted aprendió en trigonometría o en geometría, necesito que se acuerde, porque lo va a ocupar ahora aquí en cálculo 1. Entonces, utilizar semejanza de triángulo. Ok. Usted sabe que la semejanza es una igualdad de dos razones. ¿Ok? Una igualdad de dos razones. Una razón es una fracción. Entonces aquí tengo, mire, la igualdad de dos fracciones. Bueno, usted puede tener la igualdad configurada de diferentes formas. Eso es decisión suya. Yo voy a empezar aquí por la altura del triángulo grande, que es 20. Y va a ser al triángulo pequeño, siempre hablando de altura, que va a ser 5. Mire, aquí tenemos altura y altura. Altura a altura. De triángulo grande a triángulo pequeño. Bueno, la otra relación que yo puedo tener, como yo aquí hablé de la altura del triángulo grande, yo tengo que poner la longitud del triángulo grande. No lo hemos identificado, lo hemos hecho por partes. S, vamos a alargar un poco esto y vamos a tener que la distancia o la medida del segmento largo, el triángulo grande, es S más X. Porque aquí en el numerador estoy hablando del triángulo grande, aquí tengo que hablar también del triángulo grande. Y acá vamos a tener, mire, el triángulo pequeño, la distancia horizontal. Entonces es importante que usted se recuerde de semejanza de triángulo. Si se le ha olvidado algo, con todo gusto le vamos a ayudar. Entonces aquí tenemos, mire, no vaya a cometer el error de decir, X es a S. No, porque X solo es un segmento, una parte del segmento del triángulo grande. Usted tiene que poner acá, déjeme identificarlo con la regla, porque para mí es importantísimo que usted pueda hacer esta semejanza de triángulos. Entonces a veces cometen este error. Vamos a colocarlo, vamos a ponerlo en color rojo. Aquí, mire.
Usted está hablando del triángulo grande, usted me tiene que escribir esta longitud del triángulo grande. Y esa longitud yo la tengo identificado. S más el otro pedazo, X. Por eso puse S más X. Pero en cambio, del triángulo pequeño solo es S. Ya tenemos la ecuación. Una vez que tenemos la ecuación, usted procede a derivar. Yo le aconsejo que antes de derivar, simplifique despejando porque le va a ser más fácil. Aquí tiene 20 entre 5, 4. La S que está dividiendo pasa a multiplicar y le queda igual a X más S, perdón, a S más X. S más X. Esta S pasa a restar y le queda 4S menos S. Obtenemos 3S igual a X. Ahí usted ya puede derivar, pero si quiere puede despejar para lo que le están preguntando, que es la derivada de S. Eso es decisión suya. Yo voy a derivar en este momento. ¿Cuál es la derivada de 3S? Es 3 por la derivada implícita de S con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la derivada de X? Es 1 por dx de t. Bueno, en este caso ya conocemos el valor. Mire, vamos a disminuir un poco la pizarra. Ya conocemos el valor de dx de t. ¿Mire? Dx de t ya lo conocemos, es 3 pies. Entonces vamos a sustituir. Vamos a poner acá ds de t, que es nuestra incógnita. Y aquí vamos a poner 1 por, no es necesario poner el 1, por dx de t. Recuerde, dx de t es lo que le mostré acá. En este caso es 3 dividido entre 3. Entonces usted va a tener acá 3 por 1, 3. Entre 3 va a ser igual a 1. Y ahí tiene usted la respuesta del inciso A. ds de t es igual a 1, pero no lo deje con 1. Sería un pie por segundo. Y esa es la respuesta del inciso A. Este ejercicio también tiene otro inciso, que es el inciso B. Déjeme identificar cuál es el inciso B. Aquí lo tenemos. Vamos a copiarlo para desarrollarlo. Si hay alguna pregunta, repito, puede hacerla. Entonces, el inciso B dice, ¿a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste? Ok, está hablando de la razón de la sombra, ¿verdad? Pero se aleja la punta de la sombra, es diferente. Razón es derivada, pero aquí dice punta de la sombra, no la sombra en total. O sea, solo a partir, perdón. Bueno, ahí lo vamos a dejar. A partir de ese punto, usted sabe o puede identificar que toda esta letra roja le puede poner, digamos que la letra L. L, en este caso, va a ser igual a X más S. Y aquí usted sencillamente deriva. La derivada de L es 1 por dl de t. La derivada de X es 1 por dx de t. Y la derivada de S es 1 por ds de t. Bueno, entonces aquí lo que nos están preguntando realmente es la derivada de la longitud de L. Esa es la incógnita, ¿sí? De L de t. Usted solo sustituye entonces, le va a quedar dl de t es igual de x de t. Es un dato que usted ya conoce desde el inicio, es 3. Más de s de t, lo encontró en el inciso anterior, que es 1. Eso significa que su respuesta de L de t es igual 3 más 1, 4 pies por segundo. Esa es la razón a la que aumenta la punta de la sombra. Identifique de qué variable está hablando para que usted así escriba la notación de derivada correcta.